Gente, qué bueno que usted está ahí esta mañana. La paz de Dios sea con usted, que el Dios del cielo extienda su mano sobre usted en el día de hoy y sobre los suyos. Y que usted se experimente totalmente cobijado en las manos de nuestro Dios. Así que es bueno y refrescante al espíritu, tanto para alma como para mí, que ustedes se vayan conectando con nosotros en nuestro tiempo de esperanza. Así que glorificamos el bendito nombre de nuestro Dios en esta mañana y damos gracias por sus cuidados. Porque si algo ha tenido Dios para con nosotros es precisamente eso, cuidarnos, bendecir nuestras vidas y dirigir nuestras vidas por el camino correcto. Por lo cual nosotros esta mañana damos toda la gloria y toda la honra al Dios del cielo. ¿Ok? Así que vamos a pedirle a Alma que se acerque por acá. Ella nos da una palabra de saludo y luego entonces nos lleva delante de la presencia poderosa de nuestro Dios. Alma querida, ¿cómo tú estás hoy en esta mañana? Bien, que esta mañana sea de gran bendición para cada uno de ustedes, llenándoles de mucha paz y Ujú. alegría durante este día. Qué bueno, qué bueno. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Te damos Jesús, gracias, por buen un nuevo Dios. día. Gracias por tu presencia Sí, constante y Jesús. gracias por la vida que tú nos das a cada momento y a cada Sí, mi instante. Dios. Bendice todo lo que se haya de decir aquí, que sea de bendición a cada una de las personas que nos escuchan. En el nombre tuyo, amén. Amén. Yo quisiera repasar con ustedes, hace ya varios años que estamos juntos todas las mañanas, y cuando comenzamos esta experiencia de reflexiones, lo que compartimos fue que íbamos a hacerla desde nuestras experiencias existenciales, en palabras muy sencillas de lo que estamos viviendo día a día, ¿no? De lo que vivimos en el común de nuestras vidas. Y que los textos de alguna manera tenían que ayudarnos a poder enfrentar el diario vivir de cada uno de nosotros. Y que le íbamos a entrar al texto bíblico de una manera distinta posiblemente a lo que estábamos acostumbrados o estamos acostumbrados a escuchar en la iglesia. Y que no íbamos a dar fórmulas ni recetas, porque la vida es mucho más complicada para dar una receta y esperar que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana. Y también hemos dicho que no se resuelven de forma milagrosa o así mágica, que mucho de lo que se va a resolver lo vamos a tener que hacer nosotros, que Dios nos va a dar la fuerza, que Dios nos va a dar el ánimo, que Dios nos va a dar la capacidad para enfrentarlo y cambiarlo. Y lo que no podamos hacer, pues obviamente el Señor lo va a hacer. Y le digo esto porque antes de entrar al tema, he recibido algunos comentarios de personas que están muy afligidas por situaciones que están viviendo. Y posiblemente lo que se le enseñó con la mejor intención no les está resultando. Eh, y es importante que nosotros no tengamos mayores expectativas de aquellas que son congruentes a nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted pone algo en las manos de Dios en oración, alguien me preguntaba si hay que estar orando todos los días por la misma situación. Pues no, no hay que estar orando todos los días por la misma situación. Simple y llanamente lo pone en las manos de Dios y confía que en algún momento particular el Señor lo va a responder. Y de cuando en cuando, si no se resuelve, pues voy revisando esa oración. Pero ya Dios escuchó. Y el hecho de ponerlo todos los días, pues no va a cambiar posiblemente la realidad inmediata, pero confiamos y lo ponemos en las manos de Dios. Cosas que usted pone en las manos de Dios, cosas que usted tiene que dejar en las manos de Dios, no las puede coger para atrás. Entonces, no se angustie, no se desespere, deposite la confianza en el Señor, coloque la oración y de cuando en cuando revise esa oración, a ver cómo Dios la ha estado manejando, ¿ok? Así que no nos aflijamos. El tema de hoy, que es uno de esos temas que les dije que lo vamos a interpretar de distinta manera. Encuéntrele sentido al sufrimiento. En otros casos se hubiese reflexionado, huya del sufrimiento. Pues hoy les estoy invitando a que le encontremos sentido al sufrimiento.
Y posiblemente es la parte 2 del tema de ayer, cuando dice que en la oscuridad hay tesoros escondidos y riquezas secretas. Hoy les quiero invitar a que miremos y le encontremos sentido al sufrimiento. Para ello vamos a buscar en el libro de Job, en el capítulo 42, verso 1 al 6, 12 al 13 y 16. Y dice así el libro de Job. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza en señal de arrepentimiento. Versos 12 y 13. Así que, Señor, bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Karen Apuk. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Ese es el texto de esta mañana. Como dije, ayer meditábamos en Isaías, que nos dijo que Dios tiene y nos dará tesoros escondidos en medio de las oscuridades y riquezas secretas. Hoy les pido que le encontremos sentido al sufrimiento. En la historia del libro de Job, el propósito que se nos plantea es cómo vivir en medio del sufrimiento. Mucho se ha dicho si la historia es cierta o no. Aquí no importa si la historia es cierta, si el personaje es cierto, si es una historia contada para reafirmar vivir y manejar el sufrimiento, que finalmente es lo que busca el texto bíblico, y cómo él mismo afecta todo el sentido físico, social, espiritual y emocional de las personas. Es lo que busca esta historia del libro de Job, atravesar el sufrimiento. Y aquí tenemos una alegoría que se nos transmite para ver cómo nosotros manejamos el sufrimiento. Y se nos transmite que no importa que todas las fuerzas del mal actúen en nuestra contra, no importa que enemigos, no importa que relámpagos, no importa que remolinos, no importa que pobreza, no importa que enfermedad, no importa que desastres naturales, incluso que me abandone toda la familia, allí está Dios. Eso es lo que busca esta historia de Job. Que no importa, y exagera, no, es una alegoría, exagera las catástrofes, porque quiere resaltar la presencia de Dios, aún en las cosas más extraordinarias en términos negativos que pueda suceder. Cayó un relámpago y te cayó encima 7 veces. Vino la inundación, a pesar de lo que pueda haberte pasado, por grande que sea la calamidad, el Señor está presente. Allí está el Señor. El Señor no se aparta de ti y el Señor te sostiene. Aún en las noches más oscuras,
en las noches más tenebrosas del alma, allí está el Señor para que tú no sientas la ausencia de Dios en medio de nuestras vidas. Gente, hay que luchar y eso nos va a dar a nosotros la fuerza para enfrentar cualquiera fuera la situación que pudiésemos estar viviendo, no importa cuán gigantesca pueda ser. Y a eso es lo que nos invita la historia del libro de Job, a vivir y atravesar el sufrimiento y entenderlo como un proceso en el cual yo voy a ser bendecido, yo voy a ser tocado. No busco el sufrimiento para ser bendecido, pero cuando atravieso el sufrimiento, definitivamente siento la bendición de nuestro Dios. Claro, claro, que ante el sufrimiento surgen preguntas, obviamente. Que ante el sufrimiento hay cuestionamiento, obviamente. Claro que nos va a saltar dudas, obviamente nos van a saltar dudas. Claro que nos vamos a experimentar con coraje, obviamente vamos a tener coraje. Y vamos incluso a desear la misma muerte. Vamos a desear la misma muerte. De hecho, hay muchas personas que ante una situación que se sale de control, que no podemos manejar, decimos, ojalá y me muera. Claro, eso lo decimos de la lengua para afuera, ¿no? Pero es un sentimiento o es una expresión entendible en medio de alguna calamidad que estamos nosotros viviendo. Entonces es obvio que vamos a tener toda clase de sentimientos, de dudas, de angustia, de coraje, de ira, incluso de desear la muerte, porque no podemos entender lo que nos está sucediendo. No podemos manejar lo que nos está sucediendo. Pero eso nos enseña que hay que seguir luchando. Y creo que la historia de Job, ante toda esa situación, lo que nos está enseñando es a luchar. Lo que nos está diciendo es que podemos enfrentar el sufrimiento y lo podemos vencer. Y que podemos nosotros sacar muchas bondades de esa experiencia de sufrimiento. Hay que seguir tratando una y otra vez. Hay que seguir comunicándonos con Dios, de creer en su bondad, de creer en su misericordia, aunque al mismo tiempo tratemos de encontrarle sentido al sufrimiento, aunque no lo podamos entender, aunque no lo podamos comprender. Lo importante es saber que en medio de esa situación, grande o pequeña o gigantesca que se pueda salir de nuestras manos, el Señor está ahí y el Señor nos acompaña, que el Señor está en silencio, que el Señor posiblemente no lo podemos percibir como quisiéramos percibirlo en algún momento de sufrimiento y de angustia. Pues cierto es, pero no es menos cierto que el Señor está presente en medio de nuestras vidas. Al final de todo, oiga, al final de todo, este sufrimiento o esta angustia que usted pueda estar pasando, esta desesperación por la cual usted pueda estar pasando, este desengaño por el cual usted pueda estar pasando, esta incomprensión que posiblemente usted está sufriendo, este conflicto familiar que usted pueda estar viviendo, a pesar de todo ello, el Señor va a ir transformando esa situación. Posiblemente nos va a tomar un poco más de tiempo el poder resolverla. Posiblemente nos va a generar angustia y ciertamente lo va a hacer. Pero finalmente vamos a ver cómo el Señor va a ir transformando, posiblemente paulatinamente, esa situación y nos va a ir transformando espiritualmente, y el Señor nos va a llevando a una nueva posición en la vida y ante la situación que podemos estar viviendo o podemos estar experimentando. El texto de la historia de Job afirma que el Señor bendijo a Job en los últimos años. Y fíjese que es una alegoría, recuerde eso. Hay una exageración en todo lo calamitoso que le pasó a Job. Porque si usted lo lee, dice que una tras otra, ni que fuera el único que estuviese en la tierra, ¿verdad? Así que es una alegoría para exagerar, para exacerbar el sufrimiento, llevarlo hasta la cumbre
de lo que puede soportar un ser humano. No se pierda conmigo, ¿ok? Pero también es una alegoría lo que dice que prosperó en los últimos años. 1000 camellos, 1000 burros, 1000 burras, no sé. No lo tome como algo verídico. Tómelo que cuando usted atraviesa el momento de sufrimiento, la bendición va a ser grande. Es lo que plantea el verso 18. No es tanto la cantidad como lo que es ser bendecido, como lo que es ser acompañado en el sufrimiento. Y cuando atravesamos el sufrimiento y cuando salimos del sufrimiento, obviamente hay una gran bendición en nuestras vidas. Que en la historia de Job dice que le dio 7 hijos, que le dio 140 años. Recuerde que los 140 años es una bendición. Matusalén, Abraham, Moisés, son personajes que tuvieron esa misma señal, ¿no? Y lo que implica es que tuvieron una larga vida y que Dios bendijo de forma muy, muy especial. Así que el propósito de este texto bíblico o del sufrimiento, ¿no? Es animarnos a confiarle a Dios, a nuestro Dios todopoderoso, al Dios viviente, las numerosas muertes por las cuales nosotros atravesamos, las diferentes muertes por las que atravesamos, porque nosotros atravesamos por diferentes procesos de muerte en nuestra vida, porque son muchos los frutos valiosos que van a brotar de esa experiencia. Cuando digo procesos de muerte, porque se murió una relación, porque un problema familiar puede ser un proceso de muerte, porque una enfermedad puede ser un proceso de muerte, porque un problema financiero puede ser un proceso de muerte. Pero aún y a pesar de esos procesos, nosotros podemos sacar frutos valiosos que van a brotar en nuestras vidas como consecuencia, como consecuencia de los sufrimientos y de las pérdidas que hemos vivido en el pasado, y que nos van a dar ánimo para nosotros seguir hacia adelante, y que si sabemos enfrentar el sufrimiento, y que si sabemos caminar en medio del sufrimiento, y si sabemos confiar en medio del sufrimiento, entonces cuando salimos del sufrimiento, las bendiciones no se harán de esperar. En el caso de Job, en la alegoría que hace, multiplicó por 1000 lo que había perdido, multiplicó la alegría, multiplicó los hijos, multiplicó los años, y no es otra cosa que la misma presencia de Dios en abundancia en nuestras vidas, en fuerza en nuestras vidas, en capacidad para seguir hacia adelante, en paz, en tranquilidad, en sosiego para seguir hacia adelante. Entonces, vamos a confiar, gente, vamos a confiar en Jesús, que nos muestra por medio de la resurrección la transformación siempre disponible en medio nuestro, y nos transforma en medio del sufrimiento y nos transforma en medio de la muerte, y convierte el sufrimiento y la muerte en una vida abundante en presencia de Jesús para cada uno de nosotros, y se va a multiplicar. Y yo no quiero hacer énfasis en cosas materiales, pero se va a multiplicar en una presencia poderosa que la descubrí. ¿Sabe dónde la descubrí? En el sufrimiento. ¿Sabe dónde descubrí el poder de Dios? En el sufrimiento. ¿Sabe dónde descubrí que Dios es real? En el sufrimiento. ¿Sabes que descubrí que Dios caminaba conmigo? En el sufrimiento. El sufrimiento me proporcionó esos elementos que no había yo percibido antes en mi vida, cuando todo iba bien, cuando todo estaba de mil maravillas. Y por eso Job dice, o en la historia de Job dice, que pues yo de oídas, yo de lejito, yo coqueteando, pero cuando te vi, cuando mis ojos te vieron, en el sufrimiento, en el momento más duro de la vida, en el momento más oscuro de la vida, ahí pude yo verte, ahí pude yo percibirte. Entonces, cuando nosotros manejamos el sufrimiento, cuando nosotros le encontramos sentido al sufrimiento, experimentamos esa presencia de nuestro Dios, y que nos da toda la fuerza para nosotros seguir hacia adelante. Entonces, vamos a confiar
que en medio de todo ello el Señor nos va a sostener. ¿Ok? Bueno, a sacarle sentido al sufrimiento. Copia la oración para esta mañana. Copia la oración. La oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, me sigue costando creer que algo bueno pueda salir de todo lo que estoy viviendo. Me sigue costando creer que en medio del conflicto que vivo en mi familia se va a resolver. Me cuesta creer que el conflicto que tengo con mis hijos se va a resolver. Dame la valentía para sentirme fortalecido y animado. Dame la valentía para prestarle atención a toda la situación y esperar en ti. Amén. Amén. Bueno, mi gente, ahí está la oración, ahí está el tema de hoy, a sacarle sentido al sufrimiento.